Dando de la manera más comedida al señor ingeniero Livio Cornejo, con quien platicamos todos los días jueves. Livio, buenos días, bienvenido. Vamos a empezar con temas nacionales. Arranquemos con esta decisión fraudulenta para mi modo de ver del Consejo Nacional Electoral, cuando se declaran locos y dicen que no se puede cumplir la orden del Tribunal Contencioso Electoral, no especifican por qué, dicen que hay un conflicto de intereses y sorpresivamente envían a la Corte Constitucional para que resuelva la litis, dicen ellos. Ahí no hay litis, hay una orden que cumplir y ellos no quieren cumplir. Esto, de acuerdo a lo dicho por el señor presidente del Tribunal Contencioso Electoral el día de ayer en una entrevista con esta radio, dijo que una consulta anterior demoró 24 días. Imagínate si ahora demora esa misma cantidad de tiempo, y eso dice que estuvo urgiéndole, pidiéndole que se aceleren procesos con la finalidad de tener una respuesta. Mira, 24 días significaría que todavía ni a mediados de enero estaría listo el tema, y ahí dirían los vocales del Consejo Nacional Electoral que ya no hay tiempo para nada y que tiene que hacerse porque tiene que hacerse. Es decir, este consejo fraudulento ha dejado afuera a Noboa sin motivo legal. ¿Cuál es tu opinión? Bienvenido. Gracias, Fernando, muy amable. Buenos días a todos quienes nos acompañan los días jueves. El problema justamente estaba escuchándote ayer en la entrevista con el presidente y me quedan muchas dudas, no hay certezas en muchas de las actuaciones del Consejo Nacional Electoral. No se hace caso a lo que dictamina una entidad superior. Yo lo hizo con la Contraloría también, y Contraloría fue desmentida o fue dejada de lado todas las resoluciones que tomó al eliminar determinados partidos políticos y movimientos políticos. Pero, la pregunta es: ¿quién controla realmente la situación, estimado Fernando? ¿Quién lo hace? ¿Diana Tamaín con sus 3 vocales? ¿O lo hace la oposición en este momento, que una persona es de Social Cristiano, otra es de Creo, en definitiva, quienes están de representantes en el Consejo Nacional Electoral? Pero también la pregunta es: ¿qué pasó con Álvaro Noboa? ¿Qué pasó con esa organización política que, fíjate, fue de tumbo en tumbo, fue de conflicto en conflicto, y ahora los ecuatorianos no sabemos a quién echar la culpa? Si aquella persona que está al frente del CNE, que no hizo caso a la Corte electoral, o simplemente es un toma y da, la bolita se está pasando de mano en mano y terminaremos los ecuatorianos sin saber dónde está la razón y la verdad, más que todo, Fernando, porque es tan difícil creer, ¿no es cierto? A uno le dan tiempos del Consejo Nacional Electoral, de las elecciones internas, de llevar a cabo la asamblea, de poner a los candidatos, y luego esos candidatos pueden ser cambiados totalmente sin que medie nada en lo absoluto. Es decir, tú puedes ponerle de candidato a la presidencia a Fernando Salazar, pero de repente cuando vas a inscribir dices: no, Fernando Salazar no acepta, ese puesto queda libre, y pones a otra persona a dedo sin necesidad de hacer toda la tramitología para nombrar o poner a la primera persona. Y en eso nos hemos perdido, mi estimado Fernando, en eso nos hemos quedado sin piso. Solamente le veo que está de defensora la señora Silka Sánchez. El candidato a la vicepresidencia que la acompaña, que es su esposo, no dice absolutamente nada. Y ahora ya las agresiones se dan por parte de un movimiento desesperado de Álvaro Noboa, de aquellos que quieren que sea candidato, y las cosas legalmente, como tú bien las dices, terminaremos ¿cuándo? A mediados de enero tal vez, o finales de enero, porque ya de aquí en adelante corren vacaciones para muchas entidades, festejos que se van a llevar a cabo, así estemos en el COVID, pero las cosas se van alargando cada vez más y más, y no sé a quién le convenga cambiar, por ejemplo, la fecha de elecciones, que es imposible hacerlo legalmente, pero dadas las circunstancias, ¿qué es lo que vamos a tomar y qué vamos a accionar los ecuatorianos? Únicamente a ser espectadores de un hecho político que no lo controla absolutamente nadie, sino Diana Tamaí, con sus intereses muy mezquinos, diría yo. Ahora, la intención, lo que pretenden ponernos a debatir es qué pasa con el movimiento Justicia Social, el origen de Justicia Social, con 3 candidatos presidenciales a cuestas, lo dice Mauricio Alarcón. O sea, quieren engañar a la gente hablando sobre el origen del movimiento Justicia Social. A nosotros en este momento no nos interesa, o no nos debería interesar como país, el movimiento Justicia Social, cómo se originó, qué fue lo que pasó, qué fue lo que hizo. Hay gente que dice que Justicia Social lo compró Álvaro Noboa. ¿Hay algún problema en aquello? O sea,
más allá de lo que pasó con Justicia Social. Ahora, al país lo que le interesa es la participación de Noboa, porque tiene una altísima probabilidad de ser el próximo presidente. Aquí no hay que debatir si Justicia Social le pertenece a Jimmy Salazar, si lo compró Álvaro Noboa, si solo lo está alquilando. No hay que debatir si fue Fabricio Correa el primer candidato, si Álvaro va a poder o no poder inscribirse. Aquí hay que cumplir una disposición del Tribunal Contencioso Electoral que dice, dele tiempo para que hagan primarias y se inscriban. Que si Fabricio Correa fue candidato, sí lo fue, pero luego desaparecieron al movimiento. Entonces, un movimiento que ya desapareció, que feneció y que es vuelto a la vida, si vale el término, por el Tribunal Contencioso Electoral, lo único que hay que hacer es debatir, si es que vale debatir, la disposición del Tribunal Contencioso Electoral y cumplirla, sobre todo, porque eso sí es una obligación de ley. Para eso están las leyes, para que se cumplan, ¿no? Sí, evidentemente hay leyes, pero hay leyes que que quedan o están quedando a una libre interpretación. Hoy han mandado el problema, como tú bien dices, a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional los documentos creo que los recibe, o los casos los va recibiendo como van llegando y los van resolviendo, analizando toda una constitución, todo un trámite o una tramitología que se debe dar en el caso y que va a llevarse su buen tiempo, Fernando, y la resolución finalmente en manos de quién va a quedar, Fernando. Va a quedar en manos del Consejo Nacional Electoral, que puede ser destituido por no acatar las disposiciones de la Corte Constitucional, de la Corte Nacional Electoral. Entonces es un poco difícil la situación en la cual se han sometido, Diana Atamaín. O sea, mucho en este país se habla del respeto a los derechos que tenemos los ciudadanos, pero que una ley sobrepone a la otra, una interpretación deja minimizada la otra, es decir, no hay la independencia necesaria en todos los organismos y en todas las decisiones que toman los mismos. La Contraloría debió ejecutar el hecho de que se deben desaparecer los partidos de una sola vez por no haber cumplido con las condiciones electorales para su vida o estar presentes en la lista de partidos políticos, pero de repente comenzaron a sobrevivir, a revivir de nuevo, y no entendemos. Créeme que es un tema que a mí me desgasta, es un tema que no lo vamos a resolver ni tú ni yo, y ahora pues dicen, no, Álvaro Noboa lo que pasa es que va a ganar y por eso no lo quieren ahí, eso le conviene a los correístas, no les conviene a los correístas, en fin, una serie de conversaciones y diálogos que definitivamente no engrandecen ni empobrecen a este país. Lo único que se ve es la manipulación política que existe en todos y cada uno de los ámbitos que creó pues el correísmo. Ahora, si no participa Noboa, es un fraude directo, ¿no? O sea, ya se está moviendo la elección el momento que no le dejan participar. Mira, más allá de cualquier cosa, es increíble ver cómo casi sin campaña Noboa sigue todos los días aumentando su popularidad y sus posibilidades de ser presidente, si es que le dejan participar. Bueno, yo nunca, desde lo que recuerdo, nunca Noboa ha experimentado pues una campaña que no haya sido inicialmente con mucho apoyo, ¿no? Pero poco a poco va decayendo su campaña cuando va con los ofrecimientos o cuando ya se tiene que votar en el ruedo al candidato y decepciona a veces mucho. Entonces no me extraña que esté ahora con la popularidad que le han dado los medios de comunicación, el conflicto que se ha creado, el pobrecito, él es el ganador, entonces eso suma votos, suma adeptos, pero en campaña las cosas tú sabes que cambian muchísimo, mi estimado Fernando. Ahora, lo que hay es que decir, bueno, presionar. ¿Quién resuelve el tema, mi estimado amigo? ¿Quién es el que finalmente va a decir esto se hace y esto se debe hacer? Los señores que forman parte del Consejo Nacional Electoral no han dado el quórum necesario para resolverlo y cuando lo hicieron, pues lo hicieron de esta manera. ¿Es legal esas actuaciones? ¿Quién regula esas actuaciones, Fernando? No son legales. No son legales, pero son políticamente poderosas. Tras de ellos está Nebot, tras de ellos están el propio Correa, Moreno, Lazo. O sea, aquí hay intereses creados y hay que ser justos, ¿no? O sea, el tema se está manipulando a conveniencia, no del país, sino de los bolsillos de algunos. Claro, o sea, pero ¿quién decide eso, Fernando? La ley debería decidir. ¿Quién? O sea, desde mi criterio, el Tribunal Contencioso Electoral debía haber destituido ya al Consejo Nacional Electoral, a los 4 vocales, a los 4.
Efectivamente. Y una elección de los 4, ¿quiénes los reemplazarían? Perdón. Hay ya los nombres. Están los suplentes. Uno de los suplentes es precisamente María Cristina Cronfle. Esos suplentes están electos desde febrero del 2019. La entidad nominadora es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es decir, el Tribunal Contencioso Electoral tampoco los puede destituir. O sea, notifica de la destitución y quien la efectiviza es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y al mismo tiempo nomina a los reemplazos. Efectivamente. ¿Y qué ha dicho el Consejo de Participación Ciudadana? Absolutamente nada. Es que no han sido notificados. Es que no han sido notificados de ninguna destitución. Ese es otro de los problemas. Que lastimosamente Fernando, la burocracia, los burócratas solo pueden actuar cuando ya les envían los documentos. Pero Fernando, básicamente tienen que actuar por oficio cuando hay una ilegalidad. Para eso son veedores, ¿no es cierto? Así. Ellos son los veedores constantes de que todas las instituciones, todos los organismos que no violenten tus derechos, ellos tienen que llamarlos la atención, o si no, cambiarlos o destituirlos, o de alguna manera volverlos a la razón, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, ¿qué están haciendo ellos? Es un nuevo Consejo de Participación Ciudadana, y fíjate que se van a ganar el problema sin siquiera haber participado ni haber puesto una I en todo este drama que se ha creado por la institución de Álvaro Noboa. Entonces las cosas van a terminar un poco mal, Fernando, van a terminar decepcionándonos a todos los ecuatorianos, cansándonos a todos, y nos va a quedar siempre ese sabor agridulce que las cosas en el país no se hacen en forma legal, sino más bien quién tiene el poder político, y están desprestigiando también de paso otra candidatura como es la de Guillermo Lazo, la del otro señor Arauz. Tal vez tengan o no tengan algo que ver, pero fíjate, ya hemos dicho que tal vez a ellos les convenga o no les convenga lo que está sucediendo, que las cosas se den así en este país, y el presidente que salga electo va a entrar ya elegido como un INRI, Fernando, como un INRI que se llama fraude electoral, y eso lo va a descalificar en el tiempo, como lo pasó con la actual presidencia de la República, con el actual gobernante, ¿no es cierto? Que comenzamos a decir y creemos de que definitivamente Moreno está ahí como un fraude electoral. Y eso descalifica mucho las acciones que puede hacer un gobierno y sobre todo lo que sucede en un país, ¿verdad? Ahora, yo no tengo ninguna duda de la metida de mano de los políticos en este tema. O sea, aquí no hay duda de quién se beneficia y quién se perjudica. El tema es ese. Pero mira, decía hace un instante que el Tribunal Contencioso Electoral debe destituir a los vocales del Consejo Nacional Electoral. Y a su vez, la Contraloría debería proceder contra el Tribunal Contencioso Electoral porque dio una orden en el mes de junio para desaparecer unos partidos políticos y no ha ocurrido aquello. Entonces, se pasaron por sobre las recomendaciones de Contraloría. Y yo creo que se le haría mucho bien al país destituyendo a este Consejo Nacional Electoral fraudulento y mandándoles a que les acompañe el Tribunal Contencioso Electoral, que no ha tenido los pantalones suficientes para hacerse respetar y hacer respetar las decisiones que supuestamente tomen ley. Quiero entender así, ¿no? Sí, definitivamente es lo que se tiene que hacer, Fernando. Pero fíjate que la resolución también del Consejo Nacional Electoral es de que se analice todos los candidatos inscritos por justicia social. O sea, incluso los que están inscritos bien. ¿Para qué? Para que se pueda llevar a cabo una negociación como los seguidores de Álvaro Noboa, o se los cambie de un plumazo a todos los que ya estaban elegidos y hicieron bien el proceso en cada una de las provincias, tal vez, Fernando. ¿Te parecería a ti justo ese accionar? ¿O no es político también ese accionar? Son esos temas, sí, son esos temas. ¿No es cierto? Pero si yo únicamente voy a cambiar la presidencia o el candidato a la presidencia, que se cambie directamente eso. No tengo la necesidad de topar a toda la estructura que ya estuvo calificada o no calificada. O sea, ¿por qué mando a revisar toda la inscripción de los partidos? Darles más espacio de lo que han tenido los otros que se han cumplido en los plazos y en los tiempos determinados por la ley. A quienes siempre no se les premia. Se le premia al que atrasa, se le premia al que se queja, se le premia al que dice, están violentándome mis derechos. Hay un tiempo, hay una norma que debemos cumplir y esa es la que debe regir los destinos de todo un país. Ahora, más allá de cualquier tema, yo no entiendo esta disposición porque no tiene lógica ni tiene razón. Lo único que hay que mandar a determinar es si
en el peor de los casos, porque no tiene competencia. Ahí vamos con otro problema. El tribunal o la Corte Constitucional solo trabaja en temas constitucionales. Aquí no hay un problema constitucional, este es un problema electoral. Y la máxima autoridad, lo reconoció Enrique Pita, el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, reconoció que la máxima autoridad es el Tribunal Contencioso Electoral. Entonces, ¿por qué no lo obedecen? Más allá del tema, porque tú dices, bueno, ¿y por qué el Tribunal Contencioso Electoral determinó que se pueden hacer primarias y se pueden elegir a todos, sin perjuicio de los que ya fueron electos, simplemente sean ratificados, sin perjuicio? O sea, eso dice la disposición. ¿Por qué tomaron esa decisión? Le pregunté yo ayer al presidente del Contencioso Electoral y decía que se lo hizo porque no se permitió, no se dio el tiempo completo. Y como además ellos, el Consejo Nacional Electoral, les quitó la vida política y jurídica, nada de lo de antes tenía un valor. Y por lo tanto tenían tiempo, o ellos daban tiempo para que se hagan las nuevas elecciones, si vale el término, internas, las nuevas primarias, y que de allí salgan los candidatos. Es decir, todo lo anterior, de acuerdo a la resolución del Tribunal Contencioso Electoral, no tiene valor en el caso de justicia social. ¿Por qué se insiste en darle valor por parte del Consejo Nacional Electoral a las decisiones que ellos mismos desaparecieron de un plumazo al borrar el partido? Sí, o sea, eso es lo que no entendemos, Fernando. O sea, las cosas, yo no sé por qué no se las resuelve inmediatamente. Yo no sé cuáles son los tantos juicios que tenga el Consejo Nacional Electoral como para no haber tomado decisiones a tiempo, al haberse no involucrado en el proceso mismo que eran las elecciones, Fernando. Esto de los cambios de personajes para candidatos se lo viene practicando, pero desde que se convocó a las mismas elecciones, Fernando. Entonces no es de ahora, no es de ayer, no es en el caso de Noboa nada más. Tuviste el caso de Arauz, que nunca se hizo las primarias para Rabascal esté ahí. En definitiva, ¿qué es lo que realmente se estuvo haciendo con el Consejo Nacional? ¿Cómo controló de que aquellas personas que van de representantes realmente lo hicieron en forma voluntaria y en forma correcta, ¿no es cierto? Veía también en la prensa de que ya aquel que era representante del partido político de Álvaro Noboa aquí, Marcelo Roballo, el abogado Marcelo Roballo, ahora era representante del movimiento Justicia Social, cuando ellos tienen su organización, tienen su estructura. Entonces, fíjate el caos que se crea ahí también. Entonces, si compró el partido, compró, como se dice, la tienda con lombos y todo, en todo caso, pues Álvaro Noboa, para tomar esas decisiones, ¿no es cierto? Obviamente. Entonces, las cosas están difíciles, Fernando. O sea, muchas cosas están en juego, muchos deseos están en juego. Ahora, lo... Livio, sin embargo, ¿por qué vemos lo que Noboa hace y no vemos lo que el correísmo hizo? Porque ¿acaso el correísmo no se apropió totalmente del movimiento Lista 1? Ajá. Del partido del señor Jairala? No se apropió totalmente, no pasa lo mismo. Pero ahí no estamos protestando, ahí no es malo, ahí hay que dejarlos participar, ¿no? Sí, o sea, y fíjate que eso ya también, por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral permite, sabiendo que tiene que ser la inscripción personalizada, o sea, ahí la gente permite que se hagan las inscripciones por internet de la presidencia de la República, mi estimado amigo. Y después se enfrascan en el hecho de que no, que la ley dice personalísimo, que ahora por el COVID, o sea, es una regularidad que no entiendo. O sea, definitivamente nuestras leyes de aquel que las maneja, aquel que tiene el dinero suficiente o el poder político suficiente, se burla de las leyes, Fernando, en este país. Y eso es lo que nos está pasando. No hay un organismo realmente que haga o que ponga en orden todo este tipo de acciones de cada una de las instituciones que conforman el Estado, Fernando. Ahí está la Veeduría Ciudadana, el Consejo de Participación Ciudadana, que en lo absoluto, fíjate que en lo absoluto no ha dicho nada y que a nadie le interesa lo que puede o lo que deja de hacer, o lo que puede o deja de hacer este Consejo de Participación Ciudadana. Ahora estamos, y ahora, ¿quién podrá defendernos? Estamos los ecuatorianos, fíjate, porque la ley no se respeta. Aquel que debe hacerla respetarla tampoco puede. Entonces, hemos quedado totalmente a la deriva. Veamos pues, qué se le ocurre a la señora Tamaí,
para resolver este problema. No lo va a resolver, definitivamente. No les interesa que participe Novoa y no va a participar Novoa porque no lo van a dejar. Esto está, te lo doy por firmado. Nebot, Lazo, Correa, Moreno, que son los que manejan el país, no le van a permitir participar. Pero me quedo sorprendido pensando en algunos temas. Por ejemplo, de lo que le preguntaba ayer al presidente del Tribunal Constitucional Electoral, le preguntaba sobre el caso de la violación flagrante que existe en la presencia de Atamaín y Cabrera, artículo 210, literal 3. Y créeme que yo pensé que me iba a decir que no conocía el tema. Lo que me dijo es sí, esa fue una decisión de el señor Julio César Trujillo que nosotros no evaluamos. Y punto, le echó la culpa a Julio César Trujillo y ya. Pero si la ley prohíbe que una persona sea reelecta para este tipo de puestos, ¿cómo es posible de que él, siendo la máxima autoridad del contencioso electoral, pues simplemente diga y no se cumple la ley y ya, y se acabó? Sí, fíjate, ¿no? O sea, porque lo dijo Trujillo. ¿Qué era Trujillo? Pues Caetano, dueño del país. Entonces, ese tipo de cosas son las que no se debe permitir y eso es lo que nos hace la diferencia entre nuestro país y Estados Unidos. Fíjate, un conflicto electoral que todos decíamos que iba a llegar a las últimas consecuencias, que se resolvió tan sencillo que ya está. El colegio electoral determinó de que sí hizo lo necesario y ahí quedó el tema. Puede haber habido fraude, puede haber lo que hubiese pasado, pero fíjate cómo se respeta la ley, cómo los organismos van comenzando. A ver, usted está de entrada, usted está de salida, señor, y se van ejecutando las acciones, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, ¿por qué aquí no pasa lo mismo, Fernando? Porque aquí todos están amarrados, todos deben favores, todos tienen sus intereses, y ahí es el problema, Fernando. ¿Quién resuelve el tema? ¿Dónde está la Corte Constitucional? ¿Dónde están los veedores ciudadanos? O sea, ¿dónde está tanto organismo que hemos creado, Fernando? Es justamente para eso, para entorpecer las decisiones y las acciones que se deben tomar en estos casos. Contraloría no puede hacer nada, ¿no es cierto? Sí puede. Debió tomar acciones en el momento que ya no cumplieron con su orden. ¿Es así o no es así? Sí puede, pero no ha querido hacerlo. Sí puede, pero no ha querido hacerlo. Ya les amenazó con destitución, pero no ha querido ejecutar. ¿Por qué? ¿No hay a quien reemplazarlo a la señora Tamay? ¿No están ahí los suplentes, Fernando? Vuelvo al principio. ¿Cuál es el temor? Vuelvo al principio, porque no dan la orden Nebot y compañía, porque no permiten, porque son los dueños de todo. O sea, ¿tú crees que Atamaín está ahí de gratis, sin el apoyo de Nebot? Ya hubiese caído hace rato. Sí, efectivamente. O sea, si no está Nebot, están poderes políticos y económicos muy fuertes atrás, ¿no? Si es que no está el uno, está el otro, pero definitivamente en este país no necesariamente el que está de presidente es el que maneja el país. Entonces es ahí donde tenemos muchos conflictos y muchos sectores que están interesados en tenernos en esto, Fernando, en estas discusiones que no llevan ni conducen a nada en el país. Más allá de que se inscriba Álvaro Novoa y gane o no gane las elecciones, este país sigue siendo uno de los más complicados para invertir, uno de los que tiene poca credibilidad, uno de los que económicamente no hace las acciones que debíamos hacerlo. Aquí lo necesario en este país es ya dejarnos de que los representantes de tales o cuales grupos, de los menos desposeídos, de los más desposeídos, o sea, en definitiva, Fernando, que el ecuatoriano realmente, el simple ciudadano, tenga los mismos derechos que cualquiera. Eso es lo necesario para que nuestro país cambie. Obviamente. Vamos a una pausa y volvemos para continuar este diálogo con el señor ingeniero Livio Cornejo. Este es colosal.
Continuamos este diálogo con el señor ingeniero Livio Cornejo. Livio, me quedó medio como para escucharlo 2, 3 veces. Las disposiciones que no se pueden cambiar de parte del Consejo Nacional Electoral y que las pretenden cambiar. Quizás inclusive más. A ver, la primera. El tema de la publicidad. Dice que la ley dice que solo la hace el Consejo Nacional Electoral en radio, prensa, televisión y en las pancartas, ¿no? Y lo autoriza y lo paga el Consejo Nacional Electoral por 45 días. Arbitrariamente, la señora Atamaín dijo que 35, está fuera de ley. Han estado insistiendo en que se va a poder votar 2, 3 días. Eso no corresponde, no se puede hacer. Sin embargo, insisten en aquello. El señor el señor Verde Soto, viene insistiendo en que tiene que votarse de acuerdo al número de cédula. Te van a pretender dar 1 hora para que tú votes, o media hora para que tú votes. O sea, esto no tiene lógica ni puede ponerse en ejecución. Sin embargo, se sigue discutiendo sobre esto. El control a redes sociales, que no puede hacerse. Ayer lo explicó el juez Cabrera. No puede hacerse ese control electoral. Sin embargo, se pretende hacérselo. O sea, ¿por qué estamos perdidos en estos temas en los que no se puede cambiar, porque ya la normativa tiene que estar lista 1 año antes del proceso electoral? Y a esta altura, en este momento, aunque sea el COVID, sea lo que sea, no se puede cambiar, ¿no? Sí, definitivamente. Hay muchas cosas que ellos quieren hacer a último momento, mi estimado Fernando, pero, a ver, si estamos en este momento diciendo no a las aglomeraciones y que el COVID-19, la pregunta es ¿cómo has podido controlar, Fernando? No lo has podido hacer. Al menos si es en mi caso, si tengo que ir a votar, tendré que hacer con todas las seguridades del caso, pero tendré que ir a cumplir, ¿no es cierto? Si es que quiero votar, si es que es obligatorio hasta estas fechas. Entonces, las cosas, Fernando, no tienen ni idea, no tienen pies ni cabeza. Definitivamente va a ser una organización en la cual van a ser mucho más fácil el fraude electoral. Únicamente vamos a tener y a recibir la sorpresa pues a las 9, 10 de la noche quién será el candidato ganador. Como yo te decía, todos estos tipos de acciones van a provocar que el próximo presidente venga ya con el INRI de un fraude electoral, venga ya con la decepción de los ciudadanos de no haber elegido o de que no sea el presidente que todos hayan elegido o que la mayoría haya elegido, mi estimado Fernando. No nos queda más que ser observadores, criticar el accionar, pero definitivamente tampoco veo un accionar en los partidos políticos, Fernando. No hemos oído a los demás partidos políticos tener la preocupación de lo que está sucediendo. No los hemos escuchado en ni siquiera pronunciarse sobre el hecho de que las elecciones no se puedan dar en la fecha ya prevista y dada por la Constitución. No les hemos escuchado en qué va a suceder si es que la gente no va a votar y no hay la cantidad suficiente de votos representativos, si cabe el término, para elegir al nuevo presidente. Es decir, los partidos políticos han callado y se han silenciado hasta ver en qué termina tal vez la novela o seguir en su campaña calladitos para tratar de seguir ganando votos. Definitivamente el Consejo de Participación Ciudadana es un organismo que debe desaparecer, Fernando. Los 208 millones que nos cuesta mantener a estos 6 personajes ahí deberían ser utilizados de mejor manera. 256 millones cuesta. Me quedo pensando en el tema. Ayer una jueza aceptó una medida cautelar pedida por Lenín Moreno que ordena al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social consultar a la Procuraduría cómo debe elegirse al vocal del Consejo de la Judicatura. Oye, para esto sí, ni siquiera lo había sabido, que había presentado un pedido judicial Lenín Moreno para que se ordene al CPCCS consultar a la Procuraduría cómo elegir a vocales del Consejo de la Judicatura. Oye, ¿no es más preocupante lo que está pasando en el Consejo Nacional Electoral? Es lo que menos le preocupa a Lenin, ¿no? Él está respetando la autonomía de los poderes, dijo. Pues, entonces, el otro que teníamos se metía en todo. Y este no se quiere meter en nada, ¿no? Esto no me corresponde, yo me hago el loco. Como tú definitivamente dices, o sea, lo que tiene la gente, la perspectiva es de que aquí están manejándolo políticamente y hay poderes políticos que lo están haciendo. Y en la complicidad también del actual régimen
que nos está gobernando. Lastimosamente da hasta risa, es risible lo que sucede, pero ¿quién nos salva? ¿Quién nos salva? ¿A quién podemos ayudar? ¿A quién pedimos por pedir justicia y un accionar democrático o legal en el asunto, Fernando? Es tan difícil el asunto que nos hemos quedado sin palabras, sin argumentos ya jurídicos como para que nos hagan caso, para que entren en razón, para darle o no la razón total al uno o al otro. En fin, es un tema que tú y yo estaremos expectantes de ver qué sucede, Fernando. Me quedo pensando en estos temas, porque el tema jurídico es que el que debiera cumplirse no se está cumpliendo. Como broma, a inicio de esta semana, el señor Jaime Vargas llega y se presenta ante la corte con fiscales y dice que él no puede declarar porque necesita un intérprete en lenguas tradicionales, en su lengua materna. O sea, es que es nuestra ley, Fernando. Yo quisiera que vos en Estados Unidos cometas un delito, te cojan preso y te lleven a un juez. A ver si el juez admite ese tipo de razón, Fernando. Ridiculeces. Entonces, sí, o sea, en este país nos hemos prestado para hacer el ridículo, Fernando, para que la ley sea violentada, para que nuestros derechos que tanto se pregonan, Fernando, sean violentados por cualquiera, por un juez de medio pelo, por un fiscal de medio pelo, por un simple abogado, en fin. Todo este tipo de acciones, Fernando, desdicen mucho de lo que es nuestra Constitución. Ahora, como vemos que la Constitución no funciona, vendrá alguien a decirnos, vamos a hacer otra Constitución, vamos a crear otro organismo político para que aquellos que no ganaron en estas elecciones, pues tengan la oportunidad de hacerlo. Créeme que esa va a ser la propuesta. Vamos a ir muy pronto a una nueva constituyente para reformar todo lo que se hizo y todo lo que no funciona en este país. Y ese debería ser el tema. ¿Qué dice Vargas? Porque lo escucho ayer. Dice que él estaba reivindicando un derecho de un Estado plurinacional. Y yo me pregunto, ¿y los jueces por qué no le pueden poner en orden? A mí no me venga con cuento de Estado plurinacional. La Constitución de Ecuador dice que nuestro idioma oficial es el castellano. ¿Por qué tiene que darse paso a semejante ridiculez? Si el señor Vargas, para insultar, para amedrentar, para dar entrevistas y todo, habla en castellano, pues en perfecto castellano. No me vengan con el cuento de que necesito un intérprete. La justicia debe ser justicia. Ese rato debieron haber ordenado prisión. Yo me pregunto qué pasaría con los jueces en China, ¿no? Cuando, fíjate, ahí hablan del cantonés, hablan el mandarín y hay otros cientos de idiomas más, pues, Fernando, ¿no? Y en vista de eso, como hay muchos, hasta comunidades que ni siquiera se han descubierto y que están seguros de que existen muchas más, ¿sí? Entonces, fíjate que dijeron, bueno, nuestro idioma oficial es el mandarín. Y algunas personas dicen, no, yo hablo mandarín y hablo cantonés, fíjate. Entonces, ¿qué va a decir un juez en este momento, señor? Usted habla cantonés, usted no puede sentenciar, usted no puede ser admitido en la corte. No, Fernando. Entonces, ahí se hace respetar la ley. Aquí el idioma oficial es el español, ¿no es cierto? Es el castellano. Por lo tanto, usted tiene que tener esa capacidad. Él entiende perfectamente, por eso responde las preguntas, por eso está en conviviendo con nosotros. Por lo tanto, no hay ese paradigma o esa excusa, Fernando, pero ya sabes, la ley se hizo, igual la que hace la trampa, ¿no? Para eso están los abogados. Y ese es el tema, pero lamentablemente todo el mundo deja que pasen las trampas, que transcurran las trampas. O sea, a más de un año de los hechos, no pueden venirse y decir, bueno, póngame intérprete. Si es que necesitaba intérprete, él lo debió pedir y él lo debió llevar y él lo debió pagar, que es la norma. Pero también recuerda que ya ha sido convocado a otros llamamientos de juicio, pues, Fernando. ¿No es cierto? ¿Y por qué no solicitó el mismo derecho? Entonces ya hay un precedente, porque el señor entiende perfectamente el castellano, pues, Fernando. O sea, ¿por qué no seguimos haciendo los locos? ¿Por qué no lo quieren sancionar? ¿Por qué el gobierno no lo quiere sancionar, Fernando? ¿Por qué el temor a un levantamiento indígena? Créeme que no se hizo levantamiento indígena en la última amenaza que hubo, justamente porque dieron la posición de la gente, Fernando. No estamos dispuestos a que nos paralicen nuevamente, Fernando. No queremos ese tipo de acciones. El político tiene que hacer buena política, tener
tener pronunciamientos que nos ayuden, tener ideas, tener criterios para dirigirnos como sociedad. No somos borregos, Fernando, para que venga un grupo de a quien sea que representen a paralizar un país. Para eso hay una ley que lo impide, Fernando. Recuerda lo que hacía Correa, hacía bajar, detener los buses y los hacía bajar a la gente que venía a hacerle escándalo en Quito, ¿o no sucedía eso? Antes podía accionar a la policía, antes podía hacer ese decreto. ¿Y ahora por qué no lo puede hacer, Fernando? ¿Por qué? Porque lo dice el presidente, porque es un presidente que supuestamente defiende los derechos o respeta los derechos del ciudadano. Bueno, Esa es la respuesta, Fernando. Hay un libre derecho a la movilización, eso es una verdad, está en la Constitución. O sea, no se podía hacer lo que sí hizo Correa, pero esa es la diferencia. Correa gobernó, el actual simplemente es inquilino nada más en Carondelet. Esas son las grandes diferencias. Y lo único que pedimos nosotros, con toda la claridad, es que se cumpla la ley, nada más, ¿no? Siempre hemos solicitado eso, Fernando, que este país, la ley sea la que prime, que el derecho del que está arriba, del que está abajo, del pobre, del rico, del heterosexual, del homosexual, de todos los ciudadanos, Fernando, más allá de quiénes son, pues tienen derecho a una a tener justicia, Fernando, no que sea buena ni mala, sino ser justa. Eso es lo que se debe perseguir en este país, que todos seamos tratados igual, que todos tengamos el mismo derecho, Fernando, y de eso debe encargarse ¿quién? El que gobierna, el que hace las leyes. ¿Dónde está la asamblea, Fernando? ¿Dónde está la asamblea? Que recién han sacado y se les felicita por haber sacado la norma INA entre 27.001, que es el evitar de que le sobornen. Ese es el último premio que recibe la asamblea, Fernando. ¿Tú crees que eso está bien? ¿Tú crees que fue ganada la norma mediante acciones que van a tener que cumplir o hacer para que ellos se hayan certificado con esa norma INE? Mentira, ¿no es cierto? Pero ahí están. Una asamblea con el 98% de rechazo, con el 2% de aceptación, no puede recibir un premio, pues. O sea, esa es una burla. Así de simple. Efectivamente, ¿no? Pero fíjate, ni los medios de comunicación se pronuncian, nadie dice nada. Viéndonos al ámbito local, Fernando, o sea, es triste también ver lo que está sucediendo, ¿no? Es triste ver cómo la gente filma que ya se están enfrentando los vendedores del mercado, aquellos que habitan en el mercado, que ven hasta que con cuchillos, su negocio, ¿no? está mal. Sí, ¿y dónde está la justicia, Fernando? Se detienen como a 2 individuos y ahora dicen, ¿dónde irán a parar estos? ¿Tú crees que algún juez se va a animar a juzgarlos? ¿Qué van a decir? No los hemos encontrado en flagrancia, ¿no es cierto? ¿Qué van a decir? Los estamos juzgando y tendrán que presentarse cada fin de semana. Medidas cautelares primerito, ¿no? ¿No es cierto? Claro, o sea, hay que proteger al ciudadano, ¿no es cierto? Entonces, ¿quiénes estamos en riesgo? Aquellos que hacemos las denuncias, aquellos que estamos pendientes de que los que los capturaron, sí. Ya los familiares de los delincuentes deben estarlos buscando. Y amenazando, ¿no? Obviamente. O sea, entonces, ¿y dónde está la autoridad, hermano? ¿Dónde está quien rige la ciudad? ¿Dónde está aquella persona que nos representa a todos los ambateños? Firmando contratos. Contratos que hemos visto. Fíjate cómo ya se evidencia otro contrato, Fernando, con otro medio de comunicación, nada más que otro medio con otra persona, Fernando, de $3,000. ¿Para qué? Para que lleve a cabo un trabajo de información. Mientras a los medios comunes, normales de los ambateños, se les paga $200 a $300 por un mes de publicidad, a otras personas fácilmente se les entrega un contrato de $3,000, Fernando, y ni siquiera son dueños de un medio de comunicación, Fernando. Y contrato que no lo va a poder firmar, no lo puede firmar. Y lo explico por qué, porque hay mucha gente que dice que han recapacitado en el municipio y que se cayó el contrato. Mentira. Se cae el contrato porque ese medio al que mencionan aquí en Ambato no existe. O sea, el medio tiene otro nombre. O sea, no es cuestión de que yo llego y le cambie de nombre a la radio y punto. Y porque yo digo ya se llama así. No, señor. Se cae ese contrato porque no pueden presentar desde el Arcotel, porque es una obligación para firmar un contrato a través de compras públicas, de presentar la adjudicación y la concesión de frecuencia con ese nombre y dada por Arcotel. Eso no lo pueden hacer, pues. No lo pueden hacer. Quien tiene que firmar el contrato es el dueño del medio, y el señor no es el dueño del medio. O sea, para ser muy claro, porque hay mucha gente que dice el contrato se ha caído porque reflexionaron en el municipio. Eso es una mentira.
Se cayó el contrato porque no lo podían firmar como estaba, porque no existe ese medio en la ciudad de Ambato. Con ese nombre no existe, porque el señor no es representante de ese medio tampoco. Así de simple. Sí, definitivamente, Fernando, una vez que uno comienza a leer el contrato, que ya está publicado en redes sociales, que definitivamente, fíjate que la gente tiene más acceso mucho más rápido a este tipo de contratos y los concejales no dicen absolutamente nada. Desde la vicealcaldesa... Estuvieron bailando y cantando, pues, estuvieron bailando y cantando con el señor, entonces, no interesa. Es que esa debe ser su función, ¿no es cierto? Darle circo al pueblo, ¿no? Que el pueblo les vea que son pueblo, pues que les gusta el baile, que les gusta el chupe, que les gusta comer las tortillas, que les gusta ir a las radios. Seguramente por eso, pues los concejales en esta radio que dirige el señor Pato Borja, o que contrate el señor Pato Borja, contratan o permiten que un concejal esté hablando de música por más de una hora, pues Fernando. Entonces ahora ya entendemos pero es de lo cómo que tienen acceso, ¿no? Terrible, pero yo, más allá de los nombres, que a mí no me interesa darlos, más allá de los nombres, yo respeto a la gente, pero el tema era absolutamente irregular. Yo no estoy en contra de nadie, o sea, no es problema de él. Él puede pedir, no sé, si los 3, si 5, si 10,000, lo que él quiera. Si se cotiza alto, perfecto, eso es bueno, yo no lo veo malo. El problema no es de él, sino del que contrata. Reitero, el problema no es de él, el problema es del municipio que paga esos valores. Sí, Fernando, pero también el problema definitivamente es que el dinero, como bien lo analizabas tú, dinero de los ambateños. Dinero que fíjate que leyendo el contrato es para difundir el plan 2050, Fernando. ¿Cuál es el plan 2050? Tú sabes que para cualquier tipo de organización o para plantear el justificativo del trabajo de una ciudad, como es el POD del 2020-50, teníamos que haber convocado a las personas, a los grupos de ciudadanos, a los grupos de profesionales, es decir, haber socializado tanto el tema que de ahí salgan las propuestas, ¿no es cierto? Pero dice que ya se ha hecho el plan 2050 y que se le contrata al señor para que lleve a cabo esta difusión, para que logre empatizar a la gente con este plan de acción. Tú conoces el plan 2050, tal vez, Fernando, tú te opusiste a tratar de difundirlo gratuitamente, lo que puede ser bueno para la ciudad de Ambato. ¿Algún momento te dieron a conocer aquí el plan 2050? No. Tengo entendido que en estos días se va a producir una socialización, no sé si del plan 2050, no lo sé. Pero uno sí se queda sorprendido. ¿Qué mismo pasa? O sea, más allá de todos estos temas, los últimos contratos del municipio han sido por cifras muy altas y beneficiando directamente inclusive un medio digital. Nada tenemos contra nadie, nada tenemos contra ningún medio. Y eso hay que decirlo, ¿no? O sea, respetamos mucho los temas. No es hacia ellos el reclamo, es hacia el municipio, que obra de una manera ligera, por decirlo menos, firmando este tipo de contratos, que no corresponde. Bueno, ya está funcionando, ¿no? Está funcionando el contrato porque ya lo publicita más el señor alcalde, ¿no? Ya dicen, alcalde visita las obras, alcalde está por aquí, o sea, eso es lo que están pagando, lógicamente, Fernando, la difusión de las actividades que haga pues esta administración. Pero dentro de lo que yo te mencionaba, que yo no conozco mucho, yo no soy del medio, dentro de la justificación técnica ponen la experiencia que tiene el señor, que ha contratado por $3,000 este contrato, ¿no es cierto?, que ha trabajado en algunos medios, pero también se pone, fíjate, como justificación técnica que están algunos personajes de los medios de comunicación, Estefanía Espín, Ramiro Díez, embajador en Ecuador y en Alemania, conductor de Coavisa, Carla Zacoto, Susi Hidalgo de Coavisa, Carlos Víctor Morales, Jonathan Carrera de Televisión. Más allá de los nombres que me merecen mucho respeto, primero, eso no es justificación técnica. Eso podría ser una justificación de contratación, pero técnica no es. Cuando hablamos de técnica tenemos que hablar de la calidad de los equipos, del alcance de los equipos. Eso es técnica. O sea, de la calidad de sonido, si es que se puede medir. Pero reitero, eso no es justificación técnica. Definitivamente están perdidos. Sí, o sea, fíjate cómo lo pone. Yo también dije, bueno, yo no soy del medio, tal vez de las personas que van a trabajar para este contrato, pues sea activa para eso, pero... Mira, lo que tienes que poner primero es experiencia del medio.
Y ninguna de estas personas tampoco pueden considerarse como experiencia del medio porque, primero, recién llegan, una, y dos, que yo sepa no trabajan en el medio. Y si el señor insiste en el tema, solo hay que pedir que muestre los contratos, porque supongo que tiene que tener contratos con estas personas, afiliaciones y los valores pagados, pues. Así de simple. Porque no es cuestión de decir, yo puedo mencionar a cualquier persona en el país, y no tiene sentido, pues. O sea, yo no sé si Stephanie conoce sobre estos temas, no sé si Carla Zacoto. Voy a ver si, aunque no me corresponde y no quiero meterme en el tema. Porque yo sí tengo los teléfonos de ellas y es fácil preguntarles, pues. Si es que realmente están trabajando en este medio y si realmente el medio puede ocupar tanto la foto de ellas cuanto los datos de ellas para aparecer o para buscar un contrato publicitario. O sea, los medios normalmente, primero presentamos a nuestros anchors y luego salimos a vender la publicidad basado en esos anchors. Aquí no se han presentado a ninguno. Aquí no han estado ninguno de ellos. Pero no sé, yo no sé cómo se manejan, si es que existen realmente acuerdos, si se les está pagando, no lo sé. Lo que he escuchado, porque algunas personas me han comentado, me dicen, pero oiga, pero nunca han trabajado. Yo no escucho el medio, yo tengo un medio propio, así que yo escucho mi medio, no escucho los otros medios, así que no me interesa el tema. Y lo digo con todas las letras, pero mucha gente me dice, pero si ellos no han trabajado nunca, en ningún instante. Me preguntaban sobre Stephanie Spin, y les he dicho, Stephanie está en maternidad, tiene permiso de maternidad. Por lo tanto, por eso no está en Ecuavisa y no está en la emisora a la que sí pertenece, en la que tiene un programa, que es la radio FM Mundo, de Cristian del Alcázar. En ese medio sí está ella. Esa es la diferencia, pues. Así, hay que decirlo con todas las letras. Entonces, el señor Ramiro Dier, también tengo entendido que trabaja en otro medio. O sea, no sé cómo son los arreglos, ni me interesa saberlo. Simplemente me reitero. Y Fernando, en todo caso, pues, o sea, no es lo técnico, pues, ¿no es cierto? No es decir, como tú bien lo dices, de equipos. Tiene el señor un equipo de grabación, donde hago las cuñas, tiene un equipo de edición, o sea, ¿cómo justifican algo, ¿no es cierto? Tal vez el valor, no entiendo bien. Pero dentro también de los productos y servicios, imagínate que dicen que van a pasar 9 cuñas diarias, que son 216 al mes, y va a un valor de $10. Y en el programa, a todos, y ese va a ser a $42, van a ser 42 al mes y va a costar $20. Y únicamente van a hacer 2 menciones en el programa del Pato Borja. O sea, uno no entiende, ¿verdad? O sea, uno dice, bueno, ¿quién hace los contratos? ¿Cómo quieren justificar los contratos? Cuando definitivamente no tienen ni pies ni cabeza, Fernando. Entonces las cosas definitivamente en el municipio no hay quien las fiscalice, mi estimado Fernando. Y ahí comienza ya también las redes sociales, que hay un hombre del maletín, Fernando. Una persona que dice que arregla las cosas, que a este le pones, a este le sacas, que es asesor, que es concejal. En definitiva, Fernando, ya las cosas comienzan a salírsele de las manos a esta administración. Y tú sabes que los murmullos, los criterios, el chismorreo, pues definitivamente daña y perjudica muchísimo una administración. ¿Por qué? Por acciones como estas, Fernando, que no justifican el hecho de cómo se invierten los dineros y se los reparte en forma equitativa o bien justificada técnicamente el por qué. Con este sí, ¿por qué? Con este no. Esas son las cosas que deberían primar, ante todo, para lograr tener una administración donde la difusión definitivamente sea el fin y el objetivo mismo de la inversión que se está haciendo. A ver, reiteremos este tema. Forma equitativa, dicen muchos. No se puede repartir de forma equitativa, sino de forma justa, que esa es la diferencia. Es muy diferente. De acuerdo al nivel de sintonía, cuando hablamos de medios de comunicación. No puede ser equitativo un medio que tiene muchísima sintonía y recibir lo mismo que un medio que casi no tiene sintonía. Yo tuve ¿Cómo lo justificas, Fernando? O sea, tiene que ser justificado. La técnica, ¿no es cierto? Exacto, tiene que ser justificado por quienes realizan la evaluación y determinan los medios a contratar. Así de simple. Tiene que ser justificado, por ejemplo, en el caso de Internet, por el número de personas que están en redes sociales. Esto simplemente tú
Vas y presentas tu página nada más. El propio Facebook te envía estadísticas completas de cuántas personas visitaron tu página y cómo se maneja el tema. Esto no es tema difícil de justificarlo. Me reitero en este tema, en el ámbito de los medios digitales. En el ámbito de los medios tradicionales es simple, pues. Es cuestión de preguntarle a la gente, de saber qué medios se escucha, de entender qué es lo que pasa y qué es lo que se dice. Entonces, no es tan difícil. Y lo que yo insisto, primero te agradezco también, el jueves pasado cambiamos de roles y cambiamos de papeles. Tú tuviste la gentileza de invitarme a un medio digital para conversar contigo y hablar de este tema largamente. Y me vuelvo a reiterar en algunos temas de los que dije. Sí, yo sé que ha generado un poco de molestia, que me decía alguien, dice que por qué lo he tocado. Yo no he tocado a nadie, no he mencionado nombres. Un amigo mío sé que me está reclamando por haberlo mencionado. Yo no he mencionado a nadie. Cuando yo mencioné a un medio que tenía apenas 10, 12 personas o 20 personas que lo veían, que es lo que yo tengo entendido, porque es lo que he revisado, no me refería a ningún medio de un amigo, era un medio de una señorita y lo digo con todas las letras. No voy a dar nombres porque no tengo por qué ni perjudicar ni beneficiar a nadie. Sí voy a dar un nombre en el caso de un canal de televisión. Yo me he referido a RTU, que tiene muy poca sintonía en este evento, en esta transmisión, y me voy a reiterar en aquello. No me he referido a los amigos de Unimax, a quienes, como siempre, les envío mi respeto. Sé que están molestos, no entiendo por qué. Me he referido al medio que hizo un contrato por $9,000, no me he referido a ellos, y lo digo de manera pública. Y cuando digo que RTU no tenía sintonía, me estoy refiriendo a este espacio. Me pregunto yo qué interés tiene en la capital de la República una sesión solemne de Ambato. Es un medio que sale en Guayaquil. ¿Tú crees que a alguien en Guayaquil le interesa escuchar la 1 hora de la sesión solemne, los 15 minutos del discurso del alcalde o los 20 minutos del discurso del alcalde? A nadie. A nadie. Entonces, lo que yo me reitero en esto es que en este tema el canal RTU no tenía una fuerza en sintonía debido al tema, porque este es un tema local. O sea, imagínate, perdón el ejemplo, pero supongamos que, no sé, pensemos en Guano, ¿ya? Se les ocurre hacer una sesión solemne y lo va a transmitir Teleamazonas, por poner un nombre, ¿no? ¿Tú crees que aquí en Ambato alguien va a ver esa transmisión? Lo verá quizás al inicio para ver quiénes están y pare de contar. Y el resto lo apaga. No es interés para nosotros. No es interés para nosotros. Por eso no lo he dicho, no considero que haya sido adecuada la contratación, que costó $9,000 una transmisión. Y son algunos de estos temas. Entonces, esto para dejarlo muy en claro, no tenemos nada contra nadie. Si nosotros criticamos, no es la acción del medio que dice a mí me pagan $3,000, o a mí me pagan $9,000, o a mí me pagan $13,800, o yo cobro 70 y pico de miles de dólares. No, ese es problema de cada cual, lo que quiera cobrar y en lo que se quiera valorar. Lo que nosotros criticamos es la falta en el otro lado del municipio de una revisión y de un manejo más transparente. O sea, ¿por qué cuesta $3,000 en un medio? ¿Cuáles son el plus que lo encuentran para que nosotros también podamos decir, bueno, esto sí me falta, entonces yo también tengo que hacer aquello y tener el mismo derecho? Pues porque una cosa es, reitero, la simetría con la que pretenden manejarnos, y otra es la diferenciación que tiene cada persona. O sea, ninguna persona es igual a otra. Y en esto me voy a reiterar y vamos a insistir. Lo que pedimos es justicia, pero también transparencia en el manejo de los dineros de la ciudad. Mi querido Lino. Sí, Fernando. Sí, efectivamente, Fernando. Lo único que se trató de hacer es evidenciar el hecho de que no se justifica el hecho de por qué se le paga a uno más o menos, ¿no es cierto? Pero técnicamente, si tú compras un carro, si tú cotizas un vehículo, tú cotizas desde función tal vez de los requerimientos que necesita tu trabajo, ¿no es cierto? Del objetivo y del alcance que quieres tener con ese vehículo, haciéndolo mucho más sencillo. Pues yo tengo constantemente carga en mi vehículo que necesito de 4 o 5 toneladas, tengo que comprarme un vehículo que cumple esas características y no decir, bueno, voy a comprar 5 camionetas porque voy a repartir 1 tonelada en cada camioneta. Pues no es cierto, sí lo puedo hacer en una sola. Entonces,
tengo que poner justificaciones, y eso es lo que hemos hecho, fíjate, en este contrato. Hemos visto cuál es la justificación técnica para contratar a determinado personaje o a determinado medio de comunicación, que es lo único que hemos venido haciendo, ¿no? Más allá de que al señor le paguen 20,000, al medio le paguen 30,000, bueno, definitivamente puede y está bien, pero lo que nosotros queremos es que se cumpla con el objetivo primordial de informarnos, Fernando, de saber que los dineros del municipio, nuestros dineros, están siendo bien invertidos, y eso es lo que le falta hacerlo, y eso es lo que le falta criticar a todos los medios de comunicación, Fernando, que los dineros del municipio, que son nuestros, sean invertidos en beneficio de la gente, de aquellos que vivimos en esta ciudad, no en aquellos que se repartan a dedo, Fernando. Muchas veces dejan lastimosamente esa impresión, porque no hay el justificativo técnico para decir, por eso es la razón, no es que es a dedo, señores. Ustedes no cumplen con ese target, ustedes no alcanzan acá, ustedes no tienen ese inicio. O sea, muchas cosas que a uno pues le darían toda la razón para que se hagan tales o cuales contratos, Fernando. Muchas cosas se están diciendo en el municipio, Fernando, y ahora pues también las redes sociales comienzan a explotar y a decir que determinados directores no deberían estar ejerciendo sus funciones en el municipio porque tienen determinados impedimentos legales en hacerlo, Fernando. Las cosas, como te digo, al municipio se le están saliendo de las manos, Fernando. Mucho se ha confiado en los amigos de los alcaldes, más que en los aspectos técnicos y jurídicos que tiene que cumplirse. Ya se están diciendo, mi estimado Fernando, en las redes sociales que determinados directores están adeudando al IES y que no podían ser contratados. ¿Será o no será cierto? Vamos a investigarlo, Fernando, pero queda ya abierto una página más de investigación, una página más para ver qué es lo que está pasando en el municipio, y los señores concejales no se dan por enterados, hermano. Esa es la mayor de las preocupaciones, donde los medios no deberíamos estar en esta función, los ciudadanos no deberíamos tal vez estar en estas funciones, porque hay personas que fueron elegidos para hacer este tipo de actuaciones, hacer la legislación y también la fiscalización de una administración pública. Deberíamos estar hablando de cosas positivas, de las obras por hacer, del desarrollo. Estamos hablando de corrupción, de contratos excesivos, estamos hablando de otros temas que no tienen lógica. Livio, como siempre, muchas gracias. El tiempo es nuestro peor enemigo. Un abrazo enorme. Fernando, muchísimas gracias, pues, y a todos quienes nos escuchan. Lo único que queremos es informar, lo único que queremos es que esta administración le vaya bien, porque ahí a todos nos irá bien. Muchísimas gracias por su compañía. Es colosal, la que sí le dice la verdad.